¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió después del fallecimiento de Pablo Escobar? Y no me refiero a la otra vida o algo similar, me refiero a lo que ocurrió con su esposa, su hija quien tanto quería, su hijo, su cartel y toda la fortuna que poseía. Parece que nadie aborda estos temas, y puede que a nadie le importe, pero definitivamente sí nos interesa. Si compartes nuestra curiosidad, abróchate el cinturón porque te llevaremos en un viaje a Medellín, Colombia, para desentrañar todos los eventos que ocurrieron después de la muerte de Pablo Escobar. El 12 de diciembre de 1993, todo el ejército colombiano estaba en busca de Pablo Escobar. No, corrijo, prácticamente toda Colombia estaba involucrada en su búsqueda. Hablo de carteles rivales, de una fuerza especial de mercenarios conocida como los Pepes, e incluso su propia familia. Todos exploraban los rincones más profundos y oscuros de Medellín en busca de Pablo Escobar. Quizás te preguntes qué acabo de decir, y es comprensible. Lo que describí fue la última hora, o tal vez incluso los últimos 30 minutos antes de la muerte de Escobar. Se escondió después de que el gobierno colombiano anunciara un plan para trasladarlo a una prisión convencional. Sin embargo, en lugar de huir, Pablo Escobar, siendo el hombre testarudo y egoísta que era, decidió quedarse. El gobierno colombiano, junto con un grupo de paramilitares dispuestos a cruzar las líneas de la ilegalidad, iniciaron una persecución nacional. Retomando la historia, por primera vez en su vida, Pablo Escobar celebraba su cumpleaños fuera de la tradición habitual, lejos de su familia. Necesitaba tanto hablar con ellos que decidió arriesgarlo todo y realizar una llamada a su hijo. El gobierno colombiano logró interceptar la llamada y rastrearla hasta la torre telefónica móvil cercana a su ubicación. Inmediatamente cerraron su escondite y enviaron un convoy de militares armados con la instrucción de dispararle a Escobar en cuanto estuviera a la vista. Pablo Escobar, consciente de que había cometido el mayor error de su vida, intentó escapar por el tejado de su escondite, pero ya era demasiado tarde. Todo el edificio estaba rodeado de soldados. Así fue como Pablo Escobar fue encontrado y finalmente asesinado en una azotea, junto con sus guardaespaldas más fuertes, conocidos como El Limón. María Victoria Henao, la esposa de Pablo Escobar, se sintió profundamente afectada al conocer la noticia de su muerte. Si nunca lo hubieran llamado, podría haber vivido más tiempo. Con su fallecimiento, dejó atrás el cartel de Medellín, su riqueza, propiedades y algunos objetos de gran valor. No obstante, lo más significativo que dejó fue su familia. Tras la muerte de Pablo, los miembros del cartel de Medellín se dirigieron a María para que asumiera el liderazgo del cartel. De hecho, mientras Pablo vivía, ambos dirigían el cartel juntos, lo que la colocaba en una posición perfecta para continuar dirigiendo los asuntos del mismo. Sin embargo, María no estaba dispuesta a asumir ese rol. De hecho, no quería tener absolutamente nada que ver con el cartel. María tomó a sus dos hijos, Manuela y Juan Pablo, y se marchó al otro lado del mundo en busca de asilo en un país africano, Mozambique. Lamentablemente, el gobierno mozambiqueño, así como los brasileños y los alemanes, le negaron la entrada a su país. Nadie, absolutamente nadie, quería tener vínculos con la familia Escobar. Con la ayuda de algunos contactos, finalmente lograron ingresar a Argentina como turistas. Sin embargo, cuando María y los niños llegaron a Argentina, nadie los conocía, lo cual era bueno. Pero lo malo era que su nombre estaba en todas las noticias como miembro del cartel de Medellín y, sobre todo, como la esposa de Pablo Escobar. Dado que Escobar había causado la muerte de miles de personas, era previsible que alguien pudiera querer vengarse contra su familia. María era consciente de esto y sabía que tenía que tomar una decisión difícil. Optó por cambiar su nombre, pasando de María Victoria Henao a María Isabel Santos Caballero. Esta decisión le permitió a ella y a su familia vivir en paz durante los 2 años siguientes, hasta que el gobierno argentino finalmente los descubrió en 1999. En el año 2000, María y su hijo Juan Pablo fueron detenidos y acusados de lavado de dinero. La mujer tuvo que soportar el dolor de la infidelidad y los actos narcisistas de Pablo durante 17 años. A pesar de su muerte, María fue encarcelada por el gobierno argentino durante algunos meses. Sin embargo, después de que no pudieran vincularla con el narcotráfico ni a ella ni a su hijo, fueron puestos en libertad. María continuó viviendo con su familia en Argentina, manteniéndose oculta durante las 2 décadas siguientes, hasta que finalmente decidió compartir su experiencia a través de su libro, La señora Escobar, Mi vida con Pablo. Por otro lado, el hijo de Pablo no pudo llevar una vida tranquila. Cambió su nombre de Juan a Sebastián y publicó un libro detallando el lado amable y generoso de Pablo Escobar. Sin embargo, esto no evitó que la gente se volcara hacia él.
La mayoría de los colombianos pensaban que iba a protagonizar una secuela de película de acción, vengando la muerte de su padre. Pero Sebastián ni siquiera compartía los mismos gustos diabólicos que tenía su padre. Incluso llegó a condenar la serie de Netflix sobre Escobar, Narcos, afirmando que glorificaba a su padre en lugar de condenar el mal que hizo. Parece que él no tenía motivos para buscar venganza, y personalmente, no lo creo. ¿Y por qué alguien querría vengarse de Pablo? Este individuo fue responsable del asesinato de más de 4.000 colombianos. El acto más siniestro fue cuando acabó con la vida de 40 chicas menores de edad después de que una de ellas denunciara a la policía las explotaciones sexuales del cartel con adolescentes vírgenes. Es completamente demencial pensar que alguien podría cometer semejante atrocidad, y Sebastián compartía la misma perspectiva. En una entrevista, relató cómo escapó de más de 9 intentos de secuestro en Argentina. Estos intentos de secuestro ocurrieron después de que Forbes publicara que Pablo Escobar había dejado atrás más de $3 millones. Sin embargo, la gente no se dio cuenta de que todo ese dinero se quedó en Colombia tras la muerte de Pablo. Así es, la mansión de $10 millones de Pablo, la lujosa prisión que construyó para sí mismo llamada La Catedral, y varias otras propiedades quedaron en ruinas en Medellín después de que su familia huyera del país. A pesar de tener miles de millones de dólares, Pablo no podía depositar ese dinero en el banco. Adoptó un enfoque diferente para guardar su fortuna, escondiendo millones dentro de sus muebles, enterrándolos bajo tierra y colocándolos en lugares que incluso él mismo probablemente no podría recordar. Pero eso es lo que sucede cuando eres el narcotraficante más rico del mundo. En sus mejores tiempos, Pablo era responsable del 80% de la cocaína en América. Incluso llegó al extremo de quemar $2 millones cuando su hija tenía frío y no había leños para hacer fuego en su casa. Pero la casa de Escobar en Medellín, conocida como el edificio Mónaco, fue volada con explosivos por carteles rivales. Este edificio no era del tamaño de un campo de fútbol ni tan alto como un rascacielos, simplemente era la casa de Escobar. Después de que el edificio de 6 plantas quedara vacío, el gobierno colombiano lo tomó y lo convirtió en una atracción turística para aquellos que querían echar un vistazo a la vida de Pablo Escobar. Sin embargo, para los miembros de la comunidad que pasaban por allí todos los días, era un constante recordatorio de sus seres queridos que murieron a manos de Escobar. Por esta razón, en 2018, el gobierno decidió demoler el edificio y convertir el terreno en un monumento a las víctimas del terror de Escobar. Otra de las casas de Pablo Escobar que se derrumbó fue su lujosa casa de recreo en Guadalupe, llamada La Manuela, en honor a su hija Manuela Escobar. Era el lugar donde Escobar se distraía. Lo más sorprendente de este edificio es que fue destruido incluso antes de la muerte de Escobar. Un cartel rival cargó más de 200 kilos de explosivos TNT, haciendo volar por los aires más de la mitad del edificio mientras Escobar estaba escondido. Unos años más tarde, la naturaleza reclamó el lugar, mientras los carroñeros saqueaban partes de la estructura en busca de cualquier objeto de valor escondido o enterrado por Escobar. Aunque no sabemos si tuvieron éxito, debo decirte que la propiedad más significativa de Pablo que se perdió después de su muerte fue la Catedral. La Catedral es el nombre de la prisión de $1.000 millones que Pablo construyó y personalizó para sí mismo. Contaba con un casino, un campo de fútbol y otros lujos que la separaban completamente de su propósito. Tras la muerte de Escobar, la catedral se convirtió en una especie de isla del tesoro. Los residentes de los alrededores entraban y salían del lugar, buscando todo lo que podían encontrar. Según fuentes externas, se enterraron y escondieron millones de dólares dentro y fuera del edificio. Pero cuando se agotaron las búsquedas, la catedral quedó abandonada. Finalmente, un grupo de monjes benedictinos se hizo cargo del edificio y lo convirtió en un lugar sagrado de culto y un monumento en memoria de las víctimas de los crímenes de Escobar. Ahora, la gran pregunta que probablemente tengas en mente es, ¿qué ha ocurrido con su cartel, el cartel de Medellín? Una vez que el rey y la reina se fueron, el cartel sufrió un declive significativo. La mayoría de los miembros fueron encarcelados, mientras que otros fueron asesinados a sangre fría. Algunos de los miembros restantes del cartel tuvieron que buscar refugio en carteles rivales, como el cartel de Cali. Estos carteles rivales terminaron asumiendo el control de la exportación de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, no toda la fortuna de Escobar fue saqueada o abandonada. Antes de su muerte, Escobar construyó escuelas, hospitales, casas hogares y otras infraestructuras comerciales para los habitantes de Medellín. Esto, a pesar de su brutalidad al masacrar a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él o desafiar su autoridad. Esto creó una paradoja en su vida. Por un lado, era considerado un héroe, y por otro, el demonio vestido de Prada. Ahora,
Mi pregunta para ti es, ¿pueden justificarse las acciones de Pablo Escobar, o es el demonio que todos dicen que es? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios más abajo. Nos vemos.